Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de JavaScript muy interesante en el cual vamos a almacenar nuestros datos en el local storage. Por acá se los voy a mostrar. Va a ser una lista de notas donde vamos a poder agregar diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, agreguemos algo acá. Aquí enviamos el formulario y este nos irá listando los elementos. Aquí podemos ver un título y un botón de eliminar. El formulario es totalmente responsive. Vamos a hacer desde la vista hasta la lógica con JavaScript. Entonces, si agregamos otro elemento, le damos enviar, podemos ver que se van listando. Y acá vamos a tener el botoncito desde el cual lo podemos eliminar. Entonces, si yo a este le doy eliminar, se quita de la lista. Entonces, básicamente es algo así como un to-do list, pero digamos que no esté tan enfocado a eso. Sin embargo, cumple la misma función. Entonces, espero les interese y nos vemos en el desarrollo de este ejercicio. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es como la interfaz, la parte gráfica. Entonces empecemos creando por aquí el proyecto. Entonces creamos una carpetica. Hasta la vamos a poner, por ejemplo, notas. Yo voy a trabajar en el escritorio y la voy a abrir con mi editor de código. Listo, aquí ya la tengo abierta. Entonces lo primero será crear un index.html. Esta será nuestra página de inicio donde está el formulario y la lista. Entonces acá vamos a crear la estructura, pero yo voy a usar Bootstrap. En este caso es un ejercicio muy sencillo, podrían usar HTML y CSS, pero como para que sea un poquito más rápido, vamos a usar Bootstrap, porque Bootstrap crea interfaces bastante chéveres, bastante funcionales, de forma rápida, entonces como para crear formularios, pantallitas de contacto, etcétera, cositas así, es bastante útil. Entonces vamos a abrir por acá nuestro navegador y vamos a buscar Bootstrap. Entonces vamos a darle a este primer resultado y aquí podemos seleccionar la versión en esta parte. Entonces vamos a seleccionar la versión 5.2, en este caso no importa que sea como una versión estable o que no esté cambiando o que no esté pues en avance, sino que pues da igual porque pues es algo que vamos a hacer meramente de ejercicio. Ya si gustan pueden usar las diferentes versiones que ya están de cierta forma estabilizadas. Aquí podemos ver que tenemos una guía de inicio. En esta guía de inicio nos presentan una estructura básica de HTML y una estructura básica de HTML, pero donde le están aplicando el CDN para el JavaScript y por acá el CDN para el CSS. Entonces vamos a darle a este copiar y lo vamos a pegar y esta va a ser nuestra estructura. Entonces vamos a abrir esto en nuestro navegador, lo podemos abrir de aquí, jalándolo hacia acá, o lo podemos abrir con GoLive, que esto es una extensión para ver los cambios en tiempo real. Eso se llama Live Server. Lo voy a cerrar acá. Y como podemos ver, pues nuestro Hello World ya tiene pues una fuente, todo ya tiene pues como unos estilos, esos estilos son de uso. Aquí podemos ver el enlace y aquí podemos ver el otro enlace. Y a esto pues le vamos a cambiar el título, vamos a ponerle notas. Y en este caso pues lo voy a hacer en español para ustedes, entonces aquí le podemos dar es de español. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a abrir por aquí el ejercicio para que podamos ver la estructura. Entonces, como podemos ver acá, pues ya me salieron unos datos. ¿Por qué? No sé si lo comenté al inicio y es que estamos almacenando los datos en el local storage. Entonces, los datos son persistentes. Podemos cerrar el navegador, podemos recargar el navegador, podemos cerrar la pestaña, volverla a abrir y los datos siempre van a estar ahí porque se están almacenando en este navegador. ¿Cómo? Acá si le damos inspeccionar o F12, vamos a ver que tenemos diferentes pestañas. Tenemos inspector, consola, depurador, todo esto lo usamos para diferentes cosas, pero tenemos una que se llama almacenamiento. Aquí podemos ver cookies, todo respecto a este sitio donde estamos parados, almacenamiento en caché, almacenamiento de sesión y almacenamiento local. Como estamos usando local storage, si le damos acá, podemos ver que tenemos un array de objetos. Entonces si le damos clic, vamos a ver que tenemos diferentes posiciones, 0, 1 y 2. ¿Qué son estos elementos que tenemos acá? Si yo expando este, vamos a ver que dice practicando almacenamiento en local storage. Entonces yo puedo venir acá y eliminar cualquier elemento y este se va a eliminar en tiempo real de nuestro array de objetos. Entonces acá es como nuestra basecita de datos donde se van a almacenar todos estos elementos que estamos guardando en nuestro formulario con local storage. Entonces es importante pues como que sepan dónde se almacena eso. Bueno, entonces vamos a analizarlo acá. Podemos ver que tenemos un formulario con ciertas partes. Entonces vamos a dividirlo como para representarlo más fácil. Podemos ver que tenemos una fila con una columna y podemos ver que tenemos otra fila, pero en este caso que tiene dos columnas, una más grande que la otra. Entonces básicamente esto es lo que tenemos que hacer en Bootstrap. Bootstrap generalmente se usan puros div. Entonces, ¿cómo hacemos? Venimos acá, borramos, vamos a abrirlo acá. Vamos a quitar este título y vamos a crear un div. Aquí vamos a usar clases de Bootstrap.
Este div va a contener a todos nuestros elementos, porque si recuerdan teníamos un contenedor que contenía dos filas que dentro contenían columnas. Entonces a este le vamos a decir class y le vamos a decir container. Normalmente esta clase la usaríamos para CSS y poderle dar como unos estilos, pero como estamos usando Bootstrap, container ya tiene estilos predefinidos que son de Bootstrap. Entonces dentro de este container vamos o debemos de crear una fila, que la fila va a ser donde va a estar el título. Entonces creamos un nuevo div y a este le vamos a agregar una clase que va a ser row de fila y podemos agregarle una que es de margin, o sea m guión, y le ponemos 3. ¿Esto dónde lo saco? De la página. Si ustedes necesitan saber algo específico, por ejemplo, cómo le pongo padding, ustedes vienen acá y buscan padding. Entonces van a ver que les sale margin y padding. Entonces le dan clic y acá les explican que M será para margin, P será para padding, T será para top, B para bottom, S para el inicio, E para el final, X para un lado y el otro, y Y para arriba y abajo. Y así sucesivamente, y que tienen diferentes valores, como 0, 1, 2, 3, 4, 5 o automático. Entonces ya ustedes vienen por acá y le dan la revisadita y lo van aplicando. En este caso yo voy a usar 3. Lo siguiente es que como yo ya creé la fila, debo crear la columna. Entonces voy a crear un nuevo div y en este caso le voy a agregar una clase que será call. Y para que sea responsive le voy a dar md. Entonces de esa forma ya él va a tener un responsive medio de forma automática. Y acá ahora sí agregaría mi título. Entonces en este caso le diría, por ejemplo, notas. Y si yo vengo a mi sitio, vamos a ver que ya dice notas, pero está por allá a un lado. Entonces, ¿cómo lo centro sin usar directamente CSS? Bootstrap tiene clases también para centrar. Entonces yo le diré class y le diré text center. Y vamos a ver qué notas se pone en el medio. Entonces, ¿cómo sé yo esto? Como les digo, es tan sencillo como venir acá y revisar la documentación. Entonces ustedes van a buscar text center o text align. Acá me lo sugirió y todo. Voy a dar clic. Entonces ustedes vienen por acá y van a ver unos ejemplos. Y en cada ejemplo ven que está al inicio, al centro y al final. Entonces ustedes bajan acá y van a ver estos tres. Este corresponde al primero, este al segundo. Entonces van a ver que él tiene una clase, text center, text start, text end. Entonces si yo vengo a esto y le digo text end, nuestra nota se pone al final. Entonces básicamente así funciona, es bastante simple. Es muy chévere aprenderlo a usar, como les digo, es una muy buena herramienta. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a crear otra fila. Entonces por fuera de este div vamos a venir acá, vamos a crear otro que va a ser el div para las columnas del formulario y de la lista. Entonces le diré div, class y le diré nuevamente row y nuevamente puedo usar el guión M3 para que también tenga un margin de 3 a todo su alrededor. Lo siguiente es que si recuerdan tenemos dos columnas, acá lo podemos ver. En este caso pues como pueden ver el formulario es 100% responsive, vamos a ponerlo acá. Tenemos dos columnas, entonces para hacer dos columnas necesitamos dos callmd. Entonces venimos acá y creamos un div y le vamos a decir que va a tener una clase que va a ser call-md y le vamos a decir que también va a tener un margin de 2. Pero resulta que Bootstrap funciona por, pues digamos que tiene una malla y esa malla es de 12 columnas. Entonces a ver, yo se las explico acá. Vamos de cuenta que acá tenemos 12 columnas. No sé si lo divida bien, vamos a intentarlo. Entonces sería 1, sería 2, sería 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a 12 columnas, no sé cuántas, en fin, ¿cierto? Hasta llegar a 12. Entonces nosotros debemos de indicar, si no lo indicamos, pues él lo va a hacer de forma automática, pero debíamos indicarle, por ejemplo, si aquí queremos que nuestro div use estas 3 columnas o estas 4 columnas y nuestro otro div use 6 columnas. Entonces debemos decirle 6 y a este 4. Entonces eso como lo hacemos en código, que se entiende mejor. Venimos acá y donde decíamos callmd vamos a indicarle que este va a ser un formulario que va a usar 3 columnas. Entonces ahora sí, dentro de él vamos a crear, o para que sea mejor vamos a ponerle por ejemplo acá una clase temporal que va a ser car. Entonces de esta forma él nos va a crear un marquito. Entonces aquí yo estoy usando 3 columnas de este espacio. Si yo lo expando van a ver que esa línea se expande también porque dependiendo del tamaño de la pantalla él va a usar o no pues va a usar o va a expandir ese tamaño de columna. Entonces lo siguiente que podemos hacer es coger este, copiarlo y pegarlo aquí abajo. Vamos a crear una segunda columna, pero en este caso yo no le voy a decir que tenga 3, sino que use por ejemplo 4 columnas. Entonces va a ser un poquito más amplio. Lo siguiente es que vamos a crear un formulario. Entonces podemos venir acá y buscar formularios. Si venimos aquí y buscamos form,
vamos a tener diferentes ejemplos. Entonces, si le damos acá, vamos a ver que nos muestran diferentes ejemplos, lo podemos copiar y pegar según la necesidad. Yo en este caso, como es un formulario de un campo, pues vamos a hacerlo de cero, es súper sencillo. Primero creamos la etiqueta de form. No vamos a usar un action, entonces esto lo podemos borrar y le vamos a poner un ID. Este es importante si lo están haciendo en HTML y CSS que pongan un ID acá. Entonces vamos a decirle formulario de notas. Luego vamos a necesitar un label, vamos a irlo viendo acá. Aquí vamos a ver, todavía no tenemos nada. Entonces vamos a crear un label para decirle o indicarle al usuario que escriba su nota. Entonces vamos a crear un label que en este caso sí va a tener un for que va a ser nota y vamos a agregarle una clase que va a ser un margin button de 3. Entonces mb-3 para que los elementos de abajo tengan un margen de 3. Entonces aquí podemos ver que se va expandiendo la columna. Y aquí dentro de las etiquetas ponemos el texto, como por ejemplo, escribe tu nota. Y le podemos poner 2 puntitos. Entonces ahí ya tenemos el texto para el usuario. Ahora necesitaremos un text area donde el usuario va a escribir el texto. Recuerden que este margen es temporal, es como para que podamos ver cómo nuestro contenedor va aumentando y pues todo eso. Entonces acá necesitaríamos un text area donde le vamos a indicar la cantidad de filas que va a usar. En este caso indicámosle por ejemplo 5 y acá donde dice name, en este caso no lo vamos a usar, el ID sí lo vamos a usar, las columns tampoco lo vamos a usar, entonces lo podemos eliminar y dejamos solo el tema del ID. Entonces acá donde dice ID vamos a ponerle que va a ser nota. Y en este caso pues necesitamos que esto como que se organice un poquito, así que le vamos a decir class y le vamos a poner mb-3 como para un margin button de 3 y vamos a decirle que va a ser for control-control. Y de esta forma pues ya toma estilos de Bootstrap y ya ahí tendríamos nuestro espacio para escribir texto, ¿cierto? Nuestro text area. Lo siguiente es que vamos a crear el botón. Entonces aquí para poderlo hacer que use digamos todo el ancho de nuestro contenedor vamos a usar un div. Y a este le vamos a agregar unas clases. Entonces diremos class margin button, entonces mb-3 y vamos a decirle que tenga un dgrid y un gap de 2. Guión 2. Y ahora sí, creamos nuestro botón dentro. Entonces vamos a crear un botón normal, podría ser un enlace también. Y vamos a agregarle un class que va a ser btn y btn-primary. Ya saben que esto es de Bootstrap. Si ustedes vienen acá y buscan botones, acá nos van a dar botones de ejemplo. Entonces le damos y podemos ver que tenemos primario, secundario, success. Dependiendo de esta partecita de acá, va a cambiar el color. Entonces yo como le estoy dando primario, se ve azul. Pero si le diera, por ejemplo, danger o, por ejemplo, warning, nuestro botón va a cambiar a color amarillo. Pero como no tiene un texto, no se ve nada. Entonces vamos a ponerle aquí enviar. Entonces ahí ya tenemos nuestro botón. Listo. Sencillamente tendríamos que agregarle acá que va a ser de tipo submit para que envíe nuestro formulario. Y listo. Entonces, ¿qué sería lo siguiente? Organizar el tema de las notas. Entonces aquí vamos a agregar nuevamente un div. En este caso no le vamos a agregar ninguna clase, simplemente es como para que nos contenga. Vamos a crear un h4 para un título que será mis notas. Entonces ahí podemos ver que aparece. Si quieren lo pueden centrar o lo pueden dejar ahí. Y ya saben que para centrarlo agregamos una clase que va a ser text center. Y de esta forma notas ya está en el centro. Y vamos a crear una lista desordenada. Entonces ul, o si quieren que sea una lista con numeritos, para que salga sería OL, order list. Entonces si ponemos acá por ejemplo un ejemplo, vamos a ponerle aquí un LI que va a ser prueba, podemos ver que sale en orden 1, 2, vamos a dejarlo así, creo que es más chévere. Entonces vamos a ponerle a esta OL un ID para poderlo llamar desde nuestro JavaScript. Entonces ID, vamos a ponerle lista notas. Y para que tome los estilos de Bootstrap vamos a ponerle class list group. Y ahora sí, si recuerdan, aquí habíamos puesto estas cartas, podemos quitar porque pues ya tenemos elementos, ya se ve más o menos bien. Entonces este también lo vamos a quitar porque por ahora no tenemos nada, tenemos que pintarlos ahí. Entonces súper. Acá, como pueden ver, él nos va a dejar unos márgenes a los lados, podemos usar algo que se llama container-fluid y de esta forma será un poquito más responsive, va a usar más espacio dependiendo pues de que le indiquemos y siempre se va a acomodar. Como es responsive vamos a dejarlo aquí a un ladito y así se va a ver bien. Ya sabemos que modo pantalla completa está funcionando bien. Entonces como ya tenemos esto listo, lo siguiente será crear una carpetica por acá que se va a llamar JS para nuestro JavaScript
y dentro va a tener un elemento que va a ser app.js. Y para que esto funcione, pues obviamente tenemos que enlazarlo. Entonces, para enlazarlo, aquí le voy a dar al Z para que sea mejor. Aquí debajo de este script voy a crear una nota que va a ser mi JS y voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir script src y acá le voy a dar js app.js. Entonces, de esta forma ya está enlazado nuestro nuestro JavaScript. ¿Y cómo sabemos que está enlazado? Si le damos aquí y aquí le damos F12, nos vamos para la consola y aquí escribimos console.log y mandamos un string que sea, por ejemplo, pruebas. Se debería de pintar acá. Entonces vemos que dice pruebas. Acá nos sale un error que es porque no tenemos el favicon. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues poniendo un favicon. Entonces vamos a decirle aquí, por ejemplo, link, y en el rel le ponemos icon y debemos de ponerle un tipo. Entonces type y le diremos image slash x-icon. Entonces por ahora no tenemos nada. En el href podríamos poner, por ejemplo, un icono. Lo podemos bajar de internet. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a abrir Bootstrap icon. Vamos a venir acá y vamos a buscar un iconito que nos guste. Por ejemplo, este librecito. Entonces lo vamos a copiar. Vamos a venir acá y le vamos a decir download svg. Él se descarga, yo lo voy a arrastrar desde aquí mismo desde el navegador. Pues ya lo cerré, pero a ver, sí, ya lo cerré, pero bueno, acá me queda en descargas, lo arrastro y lo suelto acá. Entonces ahí podemos ver que ya lo tenemos. Entonces aquí sencillamente en el href vamos a decirle book y ahí nos sale el nombrecito. Le damos clic, lo seleccionamos y vemos que el error se quita y acá ya nos sale en la parte superior el iconito del libro. Entonces ya ahí lo tenemos. Entonces ya eso solucionado. Ahora sí continuemos con lo que vinimos a hacer, que es el tema del JavaScript. Entonces, volvemos acá y podemos cerrar o eliminar esto. Ya sabemos que está enlazado. Entonces lo primero sería declarar las variables, luego los eventos de escucha, entonces events, listeners, y luego lo siguiente que deberíamos hacer es crear las funciones. Entonces lo primero vamos a seleccionar nuestro formulario. Entonces si recuerdan, por acá en el index habíamos puesto a nuestro formulario un formulario notas, un ID. Entonces lo vamos a copiar y aquí vamos a seleccionar cómo vamos a crear una constante que va a tener, por ejemplo, puede ser el mismo nombre inclusive del ID. Esto puede ser cualquiera, pero vamos a usar el mismo. Vamos a decirle que va a ser igual al document.querySelector y en este caso, como es un ID, lo ponemos entre comillas, numeral y formulario de notas. Entonces, de esta forma ya lo estamos seleccionando. ¿Cómo sabemos? Pues tranquilamente podríamos darle un console.log formulario de notas, que acá ya nos lo devolvería. Podemos ver formulario y aquí está todo. Todo lo que tenemos en nuestro formulario nos lo va a devolver. Vamos a borrar esto y vamos a llamar a nuestra lista de notas, que es donde se van a listar acá en la parte inferior. Vamos a minimizar esto y ese ID lo tenemos aquí, lista de notas. Entonces lo podemos copiar y de la misma forma venimos acá, creamos una constante, lo pegamos, le vamos a decir que es igual a nuestro document.querySelector y le indicamos de la misma forma, entre comillas, numeral y el ID, lista de notas. El punto y coma es opcional, pero se ve más bonito, así que pongámoslo para que nos acostumbremos para cuando cambiamos de lenguaje no nos haga falta puntos y coma porque nos acostumbramos a no poner. Y aquí vamos a crear un arreglo donde vamos a almacenar todas nuestras notas. Entonces vamos a decirle let y le vamos a poner notas y esto va a ser igual a un arreglo vacío y punto y coma. Y ahora vamos a crear una función para registrar todos nuestros eventos. Entonces función event listener. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llamar esta función en la parte superior. Entonces event listeners. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar cuando el usuario le dé al botón de enviar. Entonces para eso llamamos a nuestro formulario de notas, que es este que tenemos acá arriba, .add event listener, y le vamos a indicar el evento. En este caso sería submit. Agregamos una coma y llamamos la función de agregar notas que aún no existe, así que la vamos a crear. Y entonces, como tenemos acá la parte de funciones, la vamos a definir aquí en la parte de abajo. Entonces, función, agregar nota, y le vamos a pasar el evento que se pasa de forma automática cuando le damos al botón enviar. Entonces acá vamos a indicarle e.prevent_default para evitar el comportamiento por defecto de nuestro formulario. ¿Y cómo podríamos probar si esta función ya funciona? Pues venimos acá y hacemos un console.log de un string, diga por ejemplo nota. Entonces venimos acá y si le damos enviar, vamos a ver que cada vez que le damos enviar se registra un evento acá en la consola que dice nota.
Ahora sería necesario obtener el valor que ingresa el usuario. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí una constante que se va a llamar nota, porque va a ser una única nota la que escribe el usuario en ese momento. Y esta va a ser igual al document.querySelector y le vamos a indicar el ID de nuestras notas, que ese está acá en nuestro index en donde el usuario escribe, en el text area, que será nota. Entonces venimos acá y le decimos numeral nota. Y aquí podemos acceder al valor de esa nota como .value. Entonces, ¿cómo podemos ver este valor? Nuevamente, podemos mandarlo a consola. Entonces, console.log y acá le vamos a mandar, cuando el usuario le da el botón enviar, él nos debería, en este console.log se nos debería devolver el valor de la nota. Entonces, vamos a probar. Entonces, enviar una prueba. Y yo le doy enviar. Vamos a ver que estamos obteniendo en consola el valor que el usuario está escribiendo en pantalla. Si lo mandamos en blanco, vamos a ver que tenemos un string vacío. Y aquí, para que el usuario no envíe datos vacíos, podríamos agregar una validación. ¿Cómo lo haríamos? Vendríamos acá, vamos a borrar este console, lo cortamos y vamos a crear un if. Entonces, si nuestra nota es igual a vacío, entonces debemos de indicarle al usuario que es obligatorio. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí simplemente para probar un console.log es obligatorio y le damos enviar vacío. Vamos a ver que nos dice que es obligatorio. Pero si yo aquí, por ejemplo, agrego algo, o sea, por ejemplo, si el usuario agrega información, entonces esta condición no se cumpliría, así que sí debería imprimir algo. Entonces vamos a poner console.log y vamos a darle a la nota, entonces prueba, y yo le doy enviar y vamos a ver que sale prueba. Si lo borro, nos dice que es obligatorio, pero se ejecuta nuevamente el que está abajo, porque esto se ejecuta de arriba hacia abajo. Entonces, para evitar ese comportamiento, deberíamos decirle al código que pare de ejecutar esta función. Entonces, llega hasta acá, es obligatorio y debería parar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí deberíamos de decirle return, y de esta forma pues ya sencillamente no va a pasar ese comportamiento de que se ejecuta esto, no cumple y después imprime la nota, ¿cierto? Entonces, si aquí le vamos a enviar a uno vacío, vamos a decir es obligatorio y no sale nada más en consola. Entonces aquí ya lo estamos viendo en consola, pero vamos a crear una función para mostrar ese error al usuario. Entonces aquí abajo vamos a crear una nueva función que se va a llamar error, y abrimos, cerramos paréntesis y abrimos, cerramos llaves. Entonces acá lo que vamos a hacer es que donde teníamos este console.log vamos a llamar a error usuario y le estamos pasando es obligatorio. Entonces en este caso vamos a hacerlo mucho mejor. El campo es obligatorio, o bueno, obligatorio no, el campo no debe de ir vacío. Y aquí en nuestra función le vamos a decir error. En este caso pues es el valor que le estamos mandando. Y aquí vamos a crear una constante que va a ser error igual, y vamos a crear un elemento. Entonces document.createElement, y aquí vamos a crear un párrafo donde vamos a mostrar este mensaje. Entonces p, agregamos aquí un punto y coma, acá es const, y a nuestro error le vamos a agregar un text content, o sea, lo que va a salir allá cuando sea error. Entonces text content igual a lo que viene aquí, entonces error. Y además de eso, pues en este caso, o sea, esto va a ponerle nota error, porque si no nos va a dar problemas. Y ahora tendríamos que insertarlo en nuestro HTML. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si recuerdan, por acá seleccionamos el formulario. Entonces yo voy a llamar nuevamente a mi formulario y se lo voy a agregar en la parte inferior, o sea, aquí abajito. Y digo aquí abajito, debajito del botón. Entonces vamos a llamar a formulario de notas.appendChild. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a decir que nota error se va a agregar en ese punto. Entonces nota error. Entonces acá le ponemos punto y coma. Si yo a esto le doy, por ejemplo, enviar en vacío, vamos a ver que nos dice el campo no debe ir vacío. Ahí ya estamos agregando la validación. Pero este texto no tiene ningún estilo. Entonces, ¿cómo podemos agregarle estilos a esto? Venimos acá y agregamos nuevamente a nuestra nota de error un punto classList.add, porque vamos a agregar, y aquí debemos de enviar entre comillas cada una de las clases que le queremos agregar. Bootstrap ya tiene pues como unas clasecitas para esto, entonces podemos venir acá y buscar, por ejemplo, creo que se llaman alert.
Entonces acá nos dicen ejemplos de alertas. Entonces si venimos podemos ver que hay en azul, en verde, en rojo, etcétera. Entonces como es un error, podemos ponerlo que sea en rojo. Entonces venimos aquí y dentro de comillas le vamos a indicar cada una de esas clases que necesitamos. Entonces ese se llama danger. Entonces si venimos acá podemos ver este que dice alert, alert danger. Entonces vamos a agregar alert y fuera de las comillas agregamos una coma y debemos de agregar el alert danger guión danger. De esta forma, si venimos nuevamente al sitio a probar, es el original, ya lo podemos cerrar, venimos acá y le damos en enviar, vamos a ver que dice el campo no debe ir vacío y ya nos sale acá en rojito como un error, súper chévere, pero esto no se va a quitar nunca y van a salir infinitos, entonces necesitamos como quitar eso de alguna forma. Entonces acá podemos poner como un temporizador para que esto se borre. Entonces venimos aquí abajo y vamos a agregar un setTimeout y le vamos a enviar una función anónima donde le vamos a indicar que la nota de error se va a remover. Entonces punto remove punto y coma y acá le debemos de agregar el tiempo. Entonces agregamos una comita y le indicamos esto es en milisegundos. Entonces si queremos 3 segundos es 3000, 2 segundos 2000, 1 segundo 1000, etc. Entonces yo le voy a poner 2500 que sería 2.5 segundos. Aquí podemos agregar un punto y coma. Entonces ya si venimos acá, intentamos agregar un elemento vacío y le damos a enviar, vamos a ver que sale y se quita. Entonces ya le está informando al usuario que el mensaje no debe de ir vacío o la nota no debe ir vacía. Ahora que ya estamos validando, lo siguiente sería como almacenar la nota, pues porque acá si ya le damos cualquier cosa, por ejemplo prueba, y le damos a enviar, vamos a ver que lo tenemos en consola, pero pues ahorita no lo estamos mostrando en notas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de agregarlo a nuestro arreglo de notas. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Vamos a venir acá, vamos a llamar a nuestras notas, aquí donde tenemos agregar nota y donde sea el console, vamos a borrar esto y lo vamos a pegar. Y a esto le vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? A una copia de el mismo, o sea de notas, punto, 3 puntos notas, y le vamos a agregar que nuestra nueva nota. Entonces si venimos acá y agregamos un console.log, vamos a ver esto que hace de nuestras notas, vamos a ver que si agregamos por ejemplo acá un 1 y le vamos a enviar, tenemos un array que tiene el valor 1. Si agregamos un 2, vamos a ver que tenemos un array que tiene el valor 1 y tiene el valor 2. Si agregamos un 3, vamos a ver que tenemos un array que tiene el valor 1, el valor 2 y 3. Bueno, y ahora para almacenarlos y poderlos seleccionar y eliminar de una forma más sencilla en un futuro, vamos a crear aquí un objeto. Entonces vamos a hacer un const y vamos a poner en este caso nota, y vamos a ponerlo nota objeto. Vamos a decirle que esto va a ser igual y aquí vamos a indicarle que esto va a tener un ID. Entonces ustedes dirán, ¿de dónde vamos a sacar este ID? Aquí podemos usar algo que va a ser date.now. Entonces de esta forma vamos a tomar la hora actual en milisegundos para poder ir agregando eso como el ID de cada elemento que agreguemos. De acá le vamos a dar una coma y le vamos a indicar nota. Y nota va a ser igual a ¿qué? A nota. Acá va un paréntesis. Entonces en este caso pues ya no llamaríamos a nota sino a nota objeto. Es nota objeto. De esta forma si venimos acá y hacemos una prueba vamos a ver que ahora lo que vamos a obtener es un array que va a contener un objeto que tiene un ID, que es la hora actual en milisegundos y la nota, que en este caso sería prueba. Entonces si yo hago prueba 2 y le doy a enviar, vamos a ver que ahora tenemos un array que contiene dos objetos. El objeto 1, que sería el ID en ese momento, o la hora en milisegundos en ese momento, y el objeto prueba 2. Ahora ya lo que tendríamos que hacer es crear el HTML donde vamos a pintar eso. Entonces vamos a eliminar este console.log de acá y vamos a llamar una función que aún no existe. Esta función se va a llamar crear el HTML. Nos vamos a venir aquí abajo a nuestras funciones y la vamos a declarar aquí. Entonces vamos a decir función crear el HTML y abrimos y cerramos llaves. Entonces para crearlo lo primero que tendríamos que hacer es validar si vienen o no elementos en ese arreglo. Entonces para eso vamos a crear aquí un if que pregunte si las notas .len es mayor a 0. De esta forma sabríamos si vienen o no vienen nuevas notas o vienen o no vienen notas, entonces podríamos pintar el HTML. Entonces aquí vamos a decirle qué va a hacer. Entonces lo primero es que si viene más de un elemento, pueden ser 5, 2, 3, etcétera, tenemos que recorrerlo o recorrerlos para poderlos pintar uno a uno. Entonces para eso vamos a llamar a notas .for each y aquí en este caso va a ser de nuestras notas. O sea, vamos a crear una nota.
Esta función va a realizar la siguiente acción. Lo primero es que vamos a crear un contenedor donde vamos a almacenar la nota. Entonces, para eso vamos a declarar una constante que se va a llamar, por ejemplo, nota container. Y esto va a ser igual a nuestro document.createElement, porque esto no existe. Y vamos a crear una etiqueta que va a ser un div. Entonces, nuestro contenedor div, punto y coma. Lo siguiente es que vamos a llamar a nuestra nota container y le vamos a agregar un text content, que en este caso sería pues como el texto. Entonces, text content, que va a ser igual a nuestra nota, o sea, al elemento, a lo que viene en nota, punto la nota. ¿Qué sería esta otra nota? Esto que viene acá. Entonces, nota. Porque no queremos mostrar el ID, queremos mostrar es la nota, el texto. Y agregamos un punto y coma. Aquí podemos agregar ciertas clases. Entonces vamos a decirle node container, nota container, punto class list, como lo hemos hecho anteriormente, y le vamos a decir add de agregar. En este momento no la vamos a agregar, vamos a dejarlo ahí y más adelante las empezamos a agregar una a una para que se vea más o menos, pero ya sabemos que aquí debemos de agregar unas clases. Ahora aquí en la parte inferior iría como el botón, vamos a agregar el botón de eliminar. Entonces const btn eliminar, y este sería igual a un elemento que pues tampoco existe. Entonces document.createElement, y le vamos a indicar acá que va a ser un enlace. Este también va a ser un botón eliminar que va a tener unas clases. Vamos a decir .classlist.add, y tampoco se las vamos a agregar todavía. Y ahora vamos a agregarle el contenido a ese botón, y eso lo hacemos con btn eliminar.textContent, que va a ser igual a un string, que en este caso va a ser una X, para mostrar que se puede eliminar. Lo siguiente sería agregar este botón al contenedor que creamos anteriormente. Entonces, para eso llamamos a nuestra nota container.appendChild y le indicamos nuestro botón de eliminar. Entonces, btn eliminar. De esta forma ya lo estamos agregando. Ahora deberíamos de crear la lista de ítems y agregarle el contenedor de la nota. Entonces, para eso vamos a crear un li. Entonces const li, que va a ser igual a document.createElement. En este caso va a ser un elemento li porque, pues, como ya saben, vamos a hacer una lista. Entonces li, y acá lo vamos a indicar que será li.appendChild, y a nuestro li le vamos a agregar la nota. O sea, dentro del elemento li vamos a agregar el contenedor. Entonces, nota container. Entonces, de esta forma ya lo estamos agregando. Y lo siguiente será listar esos elementos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a decirle list, lista de notas, punto appendChild, y acá le vamos a decir a nuestro li. Entonces, ahora si venimos y le damos aquí en enviar, vamos a ver que podemos agregar cada una de estas notas. Entonces, en este caso sería prueba. Ahora sí vamos a darle las clases para que esto cambie. Lo primero es que al contenedor le vamos a decir que nos mande los elementos o los expanda a lo largo pues del contenedor. Entonces, para eso vamos a usar dos clases, una que es de flex y otra que es justify content between. Es de flexbox pero en Bootstrap. De esta forma, si agregamos, vamos a ver que ahora sí el texto está acá y la X está al final. Ahora deberíamos darle estilos a esa X para que se vea pues como más un botoncito de cerrar. Entonces agregamos las clases. Lo primero es que le vamos a decir que va a tener un text danger. Agregamos una coma, nuevas comillas, y vamos a decirle que tenga una decoración nula para que no salga la rayita inferior. Entonces text-decoration-none. De esta forma ya no sale. Y vamos a indicarle que es un botón. Entonces btn. De esta forma ya podemos ver que si agregamos prueba, nos queda aquí el botoncito con la manito. Pero por ahora este botoncito no hace nada. Pero acá es importante que veamos algo, y es que sucede que si agregamos, por ejemplo, una nueva nota que sea, por ejemplo, prueba 3, y le damos enviar, nos sale prueba 2, prueba 2, prueba 3. Entonces acá debemos de limpiar el HTML antes de imprimir nuevamente nuestro arreglo de objetos. Entonces eso lo hacemos creando una nueva función. Entonces aquí en la parte inferior vamos a crear una función que se va a llamar limpiar HTML. Y esta función lo que va a hacer es un while que va a recorrer nuestra lista de notas y va a remover el primer hijo de esa lista. Entonces, punto firstChild, y acá le vamos a indicar que debe de nuestra lista de notas remover ese hijo. Entonces remove child, y acá le indicamos nuevamente lista de notas punto firstChild. Entonces ya lo siguiente sería donde vamos a llamar esta función. Debemos de llamar antes de que se ejecute la creación
de nuestro HTML o de nuestros elementos. Entonces aquí arribita la vamos a poner, que sería limpiar HTML. Entonces de esta forma, si vamos ahora sí, prueba 1, enviar, prueba 2, enviar, nos va a pintar uno a uno en vez de lo que está haciendo ahorita, prueba 3. ¿Por qué? Porque está eliminando, mostrando, eliminando, mostrando. Entonces de esta forma no se pintan infinitamente los elementos, no se pinta prueba 1, prueba 1, prueba 1, prueba 2 y así sucesivamente. Bueno, y acá si recuerdan nosotros habíamos quitado el prevent default, por eso cada vez que agregamos una nota esto no se limpia. Entonces debemos de venir por acá y después de haber creado el elemento que se va a pintar en el HTML, debemos de limpiar el formulario. Entonces para eso vamos a agregar acá un reset para el formulario. Entonces lo primero es llamar al formulario notas. Llamamos a formulario notas.reset. Pues estamos indicando cuándo debe de limpiar. Entonces agrego prueba 1, enviar, se limpia, agrego prueba 2, enviar, se limpia. Entonces de esta forma ya estamos limpiando nuestro formulario. Ahora, como podemos ver, tenemos las notas, pero si recargamos, las notas se pierden, es porque no se están almacenando. Entonces, ¿cómo las podríamos almacenar en el local storage? Debemos de crear una nueva función. Entonces, esta función se va a llamar sincronizar datos y la debemos de agregar al final de la creación de nuestro HTML. Aquí vamos a agregar un punto y coma y por fuera de estas llaves vamos a llamar primero que todo la función antes de crearla. Entonces, esta se va a llamar sincronizar dato, ¿cierto? Esto por ahora no hace nada, así que la vamos a crear aquí al final. Entonces aquí, debajo de este, vamos a crear esta función. Entonces, función sincronizar datos. Y esto lo que va a hacer es que va a usar a nuestro local storage .setItem y le vamos a indicar de qué. Entonces nosotros sabemos que tenemos un arreglo que se llama notas. Entonces acá debemos indicar, entre comillas, nuestras notas y lo debemos de convertir a un JSON. Entonces punto, entonces coma, JSON.stringify y le indicamos nuevamente nuestras notas. Aquí agregamos un punto y coma, entonces vamos a probar. Vamos a irnos para acá, para nuestro almacenamiento, almacenamiento en local y lo seleccionamos. Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Vamos a ver que por acá tenemos uno, pero vamos a agregar uno nuevamente. Vamos a decirle pruebas, este seguramente fue de antes, entonces vamos a decirle pruebas.com y le vamos a dar enviar. Entonces, como podemos ver, acá se nos agregó notas, ID y la nota pruebas.com. Entonces ya estamos almacenando. Sin embargo, podemos ver que al recargar, pues nuestra nota se pierde. O sea, la pintamos, venimos acá, almacenamiento, en local, ella está ahí, pero no se está pintando, ¿cierto? No se está pintando, no existe acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de preguntarle a nuestro almacenamiento local qué datos tenemos almacenados ahí para poderlos pintar. Entonces vamos a venir acá al Event Listeners y aquí vamos a agregar estas notas cuando nuestro archivo se cargue. Entonces eso lo vamos a hacer con un document.add event listener y aquí le vamos a indicar dom content loaded para cuando se cargue y vamos a indicarle acá una función anónima en la que le vamos a indicar que nuestras notas van a ser igual a un JSON.parts de nuestro local storage .getItem para que los traiga de notas porque sabemos que lo estamos guardando en un array de notas que tiene dentro objetos, entonces notas, pero esto puede que esté vacío, entonces para que no tengamos problemas le vamos a decir acá or y que lo cree en este caso como un array vacío si no hay nada y luego debemos de pintarlo en el HTML y para pintarlo ya saben que creamos una función que se llama crear HTML. Entonces vamos a venir acá y vamos a llamar a crear HTML, punto y coma. Y de esta forma ya estamos pintando todos los elementos que vengan desde el local storage. Entonces si agregamos uno nuevo, entonces pruebas 2 y le damos a enviar, se pinta, recargamos y se pinta ahí porque él carga y lo que hace es consultar qué hay en el local storage y pintarlo acá. Entonces ya estamos a punto de terminar, pero por ahora los botones no sirven, entonces vamos a ver cómo podemos eliminar esos elementos. Bueno, entonces para eliminar, pues nosotros ya creamos el botoncito anteriormente, que es este que tenemos acá, y sería este que creamos acá, el de botón eliminar. Pero entonces debemos de agregarle una función para poder eliminar los elementos desde el local storage. Entonces vamos a venir acá, abajito de la sincronización, y vamos a crear una función para poder eliminar. Entonces vamos a decir función eliminar nota. Entonces, de esta forma, pues ya vamos a declarar la función y a esto le vamos a indicar que debe recibir un ID.
ya saben que el ID es ese que estamos mandando por acá, el date.now, que técnicamente sería único, ¿cierto? Es casi que imposible que agreguemos un elemento que contenga la misma hora, fecha y milisegundos. Eso es muy poco probable, entonces por eso lo estamos usando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestras notas y le vamos a decir que va a ser igual a nuestras notas punto filter. Entonces vamos a filtrar y vamos a traer nuevamente a nuestra nota. Esto sería una función nota.id que sea diferente al ID que le vamos a indicar. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos como a excluir el ID que le indiquemos. Entonces de esa forma ya no va a existir en nuestro array y lo estamos eliminando. Entonces aquí agregamos un punto y coma y lo que vamos a hacer es que debemos de crear el HTML luego de eliminarlo. Entonces llamamos a la función crear HTML, agregamos aquí un punto y coma, pero hasta ahorita pues no hace nada, no lo hemos conectado aún, entonces debemos de conectarlo. Eso lo podemos hacer aquí en la función de crear HTML. Entonces vamos a venir acá y debajo de donde creamos nuestro botón de eliminar vamos a llamar nuevamente a nuestro botón eliminar y le vamos a decir que en el onClick, o sea, cuando le demos clic a este botón, ejecute la función. Entonces aquí vamos a hacer una función anónima para que ejecute nuestra función que acabamos de crear, esta que dice eliminar nota. Entonces eliminar nota. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a pasar la nota punto el ID y le agregamos aquí un punto y coma. Entonces de esta forma, si venimos y le damos por ejemplo a cualquiera de las notas en el botoncito, se nos debería de eliminar, pero no se está eliminando porque nuestra función de eliminar nota dice note. En este caso no es note, es nota. Y de esta forma ahora sí debería funcionar. Si le damos por ejemplo al botoncito, podemos ver que eliminamos. Si recargamos vamos a ver que ya no aparece. Y si vamos a almacenamiento local, buscamos, o sea en el local store así buscamos, vemos que ya no existe. Entonces podemos eliminar este que dice pruebas y se borra y se queda el arreglo vacío que asignamos acá. Entonces de esta forma ya estaríamos agregando nuestras notas, almacenándolas, listándolas y también de la misma forma las podemos eliminar. Entonces este sería el ejercicio, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.